Esta es nuestra clase 6, donde continuamos trabajando la dimensión histórico-antropológica en las organizaciones, esta vez alrededor de la cultura y especialmente alrededor de la cultura organizacional. Los textos para esta clase son uno de Travnik y Vitale que se llama Cultura y subcultura en las organizaciones, y uno basado en una intervención de la cátedra que es de Vitale, Travnik, Heller, Sconfield y García, que se llama El pase y sus vicisitudes, contexto, cultura, organización y subjetividad. Sobre estos dos textos vamos a estar trabajando principalmente en este PowerPoint, en el de cultura y subcultura en las organizaciones, y igualmente algunos puntos del otro vamos a tocar, pero principalmente va a ser eso. Lo otro, que es más sobre un caso, lo vamos a trabajar en la clase, en la conferencia. Así, para el recorrido para este Power, vamos a arrancar un poco con las nociones de subjetividad y cultura, de cómo esas nociones de subjetividad y cultura se relacionan con la cultura organizacional y cómo la cultura organizacional presenta algunos aportes para lo que es la psicología institucional. Para la psicología institucional, estas discusiones sobre la cultura organizacional, la cultura en general y la subjetividad se enmarcan en un mundo de problemas que es el mundo de problemas de cómo es el modo de relación entre la cultura y los individuos, de cómo se dan esos vínculos y cuál es la característica de esos vínculos. El recorrido que nosotros vamos a hacer ahora está enmarcado dentro de una serie de discusiones más amplias en la psicología institucional, que es la serie de preguntas que se arman alrededor de la relación existente entre la subjetividad y la cultura. Para esto vamos a arrancar con una pequeña definición de subjetividad que la encuentran en el caso y que la vamos a profundizar más adelante en la cursada en el texto de Melera, que es que la subjetividad se entiende como una producción de carácter situacional que se encuentra determinada por transformaciones que se van dando en cada contexto histórico. O sea, se entiende la subjetividad no como algo dado, sino como algo que se produce, y que se produce en situación. Una segunda definición es la definición de cultura, que la vamos a tomar como un sistema de símbolos y significados compartidos que son producto de negociaciones de las personas en su interacción. ¿Esto qué quiere decir? Que la cultura también es el resultante de una producción, de una serie de negociaciones que se dan entre las personas. Ahora bien, de este interjuego entre la subjetividad, la producción de subjetividad, y la cultura, lo que nos interesa y la matriz de pensamiento que me interesa que sostengan para ver la cultura organizacional es que el contexto cultural produce efectos de subjetivación en los miembros de esa cultura. Hay otra línea en este interjuego que son los modos de producción de ese contexto cultural, pero que nosotros en este momento no vamos a centrarnos. Entonces, repito porque es importante, cuando estemos hablando de la cultura organizacional, lo que ustedes tienen que estar teniendo ahí en la cabeza es que desde la psicología institucional, desde nuestra matriz de pensamiento, la preocupación por la cual nos interesa la cultura organizacional es que sabemos que el contexto cultural tiene efectos de subjetivación, produce subjetividades en contexto. Así vamos a arrancar ahora con nuestro abordaje de la cultura organizacional y estando avisados de que, como dicen en el análisis del caso, existe un riesgo de concebir una psicología en la cual solo hay contingencia, es decir, un exterior que determina el psiquismo, y también hay un riesgo en concebir una psicología en la cual los sujetos están determinados únicamente por su psiquismo de forma universal y ahistórica, donde lo cultural no es más que una externalidad. En esa tensión es donde nosotros nos vamos a estar manejando, donde nosotros vamos a estar yendo de un lado para el otro, teniendo en cuenta de que al menos en esta vez lo que nos interesa es lo que hablamos en la filmina anterior. Con esto en la cabeza nos vamos a centrar ahora en algunas de las consideraciones que están en el texto de cultura y subcultura en las organizaciones. Empezamos con las tres perspectivas de la cultura organizacional.
Cuando decimos que son tres perspectivas, nos referimos a tres grandes líneas de pensamiento que hay alrededor de la cultura organizacional. O sea, el concepto de cultura organizacional no es unívoco, ni siquiera dentro del ámbito del organizacionalismo. Y aunque estas perspectivas producen metáforas de abordaje y modos de intervención que no son necesariamente contradictorios entre sí, tienen marcadas diferencias en lo que es a los modos de concepción, a las concepciones de cultura y a las estrategias de abordaje usadas. Arrancamos entonces con la primera perspectiva, que tiene a la cultura, la concepción de cultura, como una variable externa de la organización. Consideran que la cultura es una variable externa a la organización. Suele denominarse esta perspectiva de cultura y gerencia comparativa. Ahora vamos a hablar bien por qué de comparativa. Desde esta perspectiva, la cultura, como decíamos antes, es una variable independiente y externa. Esto quiere decir que está fuera de la organización y que funciona independientemente de la organización, pero que influye en las organizaciones a través de sus miembros. Las estrategias de abordaje que tiene esta perspectiva se centran principalmente en identificar las diferencias y las similitudes entre las distintas culturas, vamos a ponerle entre comillas, y lo que implican estas en la efectividad organizacional. Ejemplos clásicos de esto son los estudios transculturales. Solo para darles un ejemplo, hay uno muy famoso que hizo IBM en relación a cómo funcionaban los factores culturales en su casa matriz y cómo, estando en otros países donde la cultura era distinta, los factores culturales a la organización la modificaban de manera diferente. En algunos casos para mejor, en otros casos para peor. Estos estudios comparativos de cómo funciona una organización en un país, en otro país, son de este estilo, de esta concepción. Una segunda línea, una segunda perspectiva que produce sus metáforas es la de la variable interna. En relación a lo cultural, esto suele estar asociado a las culturas corporativas, a las corporaciones per se. Estas, en vez de entender a la cultura como una variable externa que influye en las organizaciones, entienden que las organizaciones son instrumentos sociales que producen ellas mismas culturas y que esta producción cultural interna a las organizaciones es lo que las mantiene unidas y se manifiesta en los mitos de la organización, en sus historias y el lenguaje especializado que porta la organización. Los modos de intervención que tienen asumen que la cultura es una variable, esta vez interna, a ser modificada mediante estrategias gerenciales. Se centran así en la introducción o el intento de introducción de nuevos valores desde los sectores directivos de la organización que pretenden que los individuos que están en jerarquías menores rompan mediante la internalización de esos valores con viejos patrones y adquieran nuevos patrones. Esta línea es la más cuestionada y agrego yo cuestionable de las tres perspectivas organizacionales que tenemos, porque implica un intento de modificación sobre los comportamientos de las personas y sobre los patrones culturales de las personas a diseño de la organización. La tercera perspectiva es la que suele llamarse como metáfora de raíz. Aunque el término raíz correcto, a mí me gusta más el término de base. Es las organizaciones como base de la cultura. Esta quiere decir que las organizaciones son producciones culturales. Ya no hablamos entonces de la cultura o lo cultural como una variable externa a las organizaciones o como una variable interna en las organizaciones, sino las propias organizaciones como producciones culturales en sí mismas. Esta tercera línea organizacional toma muchísimos aportes de la antropología moderna
y logra de ese modo, a partir de estos aportes, orientarse al análisis, no en términos económicos o materiales en los cuales se centran tanto las otras, sino en términos de los aspectos expresivos y simbólicos de la cultura organizacional. Les dejo ahí la pregunta picando para que lo piensen. Nosotros ya hemos hablado de las 7 dimensiones del Schlemingsson y su perspectiva organizacional. La de él es una perspectiva organizacional. Pero les pregunto así, para que podamos hablar, ¿en cuál pensarían, en cuál de estas 3 perspectivas piensan, sienten, infieren que los planteos de él se ubican? Otro posible eje de abordaje que no es el de estas metáforas, el de estas perspectivas de la cultura organizacional como variable externa, como variable interna o como raíz, es el de los 3 niveles de la cultura organizacional de Shane. Suele conocérselo como el esquema de la cebolla, como que si fuesen 3 capas a las cuales cada capa es de más difícil acceso. La primera de estas capas es la de los artefactos culturales, que son los elementos tangibles y visibles en los espacios físicos de una organización. Cuando decimos tangibles y visibles, no se trata solamente de los jarrones, los teléfonos y las sillas. Es la distribución de los espacios físicos, las capacidades tecnológicas de un grupo, el lenguaje hablado y escrito que utilizan y la conducta que expresan los miembros. Un segundo nivel es el de los valores expuestos por los miembros de la organización. Son el conjunto de ideas, capacidades, destrezas, actitudes, sentimientos y valores que constituyen la causa y la consecuencia de los artefactos culturales que acabamos de nombrar. Son la cocina de ese primer nivel que acabamos de nombrar. Estos valores reflejan en última instancia los modos aceptables, los modos consensuados en que deben vincularse los individuos, en que deben relacionarse los individuos en esa organización, y los modos, como son los modos de vinculación, incluyen también los modos en los que se ejerce el poder en esa organización. El tercer nivel es el nivel de las presunciones básicas. Este tercer nivel, que es el de más dificultoso acceso, consiste en los valores naturalizados por el paso del tiempo que se dan en una organización, que implícitamente algunos de estos valores empiezan a convertirse en axiomas implícitos que orientan el comportamiento de los miembros de las organizaciones. Si recuerdan un poco la paradoja del surgimiento de la autoridad que hablamos en la clase anterior, esto tiene mucho que ver, porque estas presunciones básicas surgen subyacentemente como formas de abordar problemas que a la larga quedan asentados. Las posibilidades de aporte para la psicología institucional de estos 2 ejes que nosotros planteamos, que son las 3 perspectivas, las 3 metáforas y los 3 niveles de la cultura organizacional, son múltiples, pero me voy a centrar escuetamente en 2. El primero es que entre este interjuego que planteábamos al principio entre subjetividad y cultura, aunque no adhiramos a las concepciones de cultura como variable externa, interna o como raíz, estas perspectivas en funcionamiento lo que permiten es aclarar un poco modalidades de funcionamiento organizacionales que son esperables verse en quizás alguna organización. Planteado más simplemente, para poder reconocer algunos tipos de funcionamiento de las organizaciones, en especial el manejo en relación a la cultura organizacional, es necesario tener más o menos un panorama básico para poder ubicarlas. Las 3 metáforas, las 3 perspectivas sirven para eso, para encuadrar lo que nosotros encontramos en las organizaciones dentro de algunas corrientes de pensamiento internas a la cultura organizacional desde el organizacionalismo. No quiere decir que ni en los trabajos que a ustedes les toca hacer, ni en las organizaciones en general, haya necesariamente punto a punto lo que hablamos con una correspondencia con lo que ustedes se van a encontrar, pero sí orienta, por lo menos en una brocha gorda,
en relación a cómo funcionan en relación a la cultura algunas organizaciones, más explícita o más implícitamente. Para poder hacer el reconocimiento de esas reglas, esos guiones que conforman la cultura organizacional, ahí entran fuertemente los 3 niveles de la cultura organizacional para el análisis, que facilitan mucho el análisis. De nuevo, no es que necesariamente ustedes van a tener que encontrar punto a punto, o que ustedes o cualquier otra persona encuentre punto a punto en las organizaciones lo conceptual con los casos, pero sirve por lo menos como un primer esquema base para ir acercándose. Entonces dijimos, un primer aspecto, un primer posible aporte es que sobre estos 2 ejes de análisis de la cultura organizacional, sobre las 3 perspectivas y las 3 niveles, hay herramientas para un primer acercamiento a una organización. Como segundo potencial aporte es que aunque se pueda adherir más o adherir menos a estas propuestas organizacionales o a la línea organizacional en sí, la realidad es que estos funcionamientos existen y que en mayor o menor medida han permeado un gran campo de las organizaciones. Entonces, que es necesario, por lo menos, para tener esta posibilidad de esclarecer el funcionamiento de una en su totalidad, entre comillas, es necesario poder ver que este funcionamiento donde las organizaciones también se piensan a sí mismas en tanto organizaciones y también intentan modificar sus patrones culturales de algún modo u otro. Y eso tiene que estar ante nuestro trabajo contemplado, sea para el diagnóstico como para una potencial intervención. Repasamos un poco nuestro recorrido de hoy. Arrancamos con 2 definiciones de subjetividad y cultura, y entre la interrelación de estas 2 definiciones intentamos de poner acento en que el contexto cultural produce efectos de subjetivación en los miembros. Esto quiere decir que las instituciones y la cultura en general producen subjetividad. Esta es una concepción de la psicología institucional que, planteada de un modo u otro, con términos más actuales o con términos de otros tiempos, atraviesa toda la materia. Después nos centramos para el abordaje de ese interjuego en 2 ejes de análisis, que son el de las perspectivas de la cultura organizacional como metáforas, la variable externa, variable interna y metáfora, y los 3 niveles, que son los de los artefactos culturales, los valores expuestos y las presunciones básicas. Finalmente dijimos entonces que para el aporte a la psicología institucional de estos esquemas nos aportan primero unos buenos esquemas para arrancar con un abordaje con algunos tipos organizacionales. Y segundo, que es muy raro que organizaciones hoy en día no hayan permeado más explícita, más implícitamente alguna de estas concepciones dentro de su funcionamiento. Entonces, para poder hacer un diagnóstico y una propuesta, una potencial intervención dentro de una organización, hay que estar también avisados de que las organizaciones intentan también hacer este movimiento, aunque sea esquemáticamente, y eso tiene que estar contemplado. Bueno, por hoy estamos completas, estamos hablando en la conferencia del viernes.